A la señora Budd. El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta. Llevaba queso y frutillas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. ¿Cómo pataleó? Arañó y me mordió. Pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. Este era el contenido de la misteriosa carta que la familia de Grace Budd recibió de parte del hombre que no solo la secuestró y asesinó, sino que también se la comió. Bienvenidas mis criaturas curiosas a Janelli Channel. El día de hoy exploraremos la inquietante historia de Albert Fish, un hombre que durante gran parte de su vida secuestró, violó, descuartizó y devoró a más de 150 niños y adolescentes. Como sugerencia de Brandon Núñez Ibarra 6254, y para celebrar que ya rebasamos los 50 suscriptores, realicé este video especial. Espero lo disfruten. Advertencia: las imágenes mostradas a continuación pueden resultar perturbadoras. Se recomienda discreción. La raíz del mal. Hamilton Howard Albert Fish, quien sería conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, el maníaco de la luna y el hombre del saco, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en el seno de una familia azotada por las desgracias y los maltratos. Dentro de la familia de Albert había un largo historial de enfermedades mentales. A su tío le diagnosticaron manía, a su hermano lo internaron en una institución psiquiátrica estatal y a su hermana le diagnosticaron una aflicción mental. Mientras que su madre padecía alucinaciones visuales y a otros 3 familiares se les diagnosticó una enfermedad mental. Cuando tenía 5 años, el padre de Howard murió y poco después también falleció uno de sus 3 hermanos, lo que provocó que su madre cayera en el alcoholismo y sabiendo que no podía criar a los hijos que le quedaban, los entregó a un orfanato, un lugar brutal en el que Albert estuvo expuesto a palizas y actos sádicos con regularidad, y fue ahí donde Fish transformó la sensación de dolor en placer, esperando los abusos con ansias e incluso autoinfligiéndose dolor. Nos azotaban sin piedad. Vi a niños haciendo muchas cosas que no debían haber hecho. Hamilton decidió cambiar su nombre por Albert para escapar del sobrenombre Hamanex, apodo con el que lo llamaban sus compañeros de orfanato. Albert abandona el orfanato. Tras conseguir un trabajo en el gobierno en 1880, Helen Fish, la madre de Albert, lo sacó del orfanato y lo llevó a vivir con ella, aunque no podía permitirse una educación formal para él, por lo que el menor cayó en todo tipo de malas compañías. Su mejor amigo de ese entonces, y con quien sostenía relaciones homosexuales, le enseñó a beber orina y a comer heces. Además, por ese tiempo Howard comenzó a visitar los baños y piscinas públicas en donde podía ver jóvenes desnudos y se excitaba con los olores y sonidos. Cuando tenía 20 años, Fish se mudó a Nueva York, donde ganaba dinero prostituyéndose y con el tiempo libre que le quedaba, se dedicaba a aterrorizar a los niños de la zona. Mediante engaños, Albert sacaba a los niños de sus casas, los torturaba de diversas maneras. Su favorita era una paleta con clavos afilados, y luego los violaba, aunque rápidamente su depravación escaló.
y ya no se conformaba con asesinarlos tras satisfacerse con ellos, sino que también se los comía. Un padre de familia normal. Para callar los perturbadores rumores en torno a su hijo, en 1898, Helen arregló un matrimonio para él con una mujer 9 años menor. El matrimonio tuvo 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. No obstante, Albert no abandonó su vida criminal y en 1903 fue ingresado a la prisión estatal de Sing Sing, acusado de malversación de fondos y donde sostuvo relaciones sexuales con distintos presos. Al salir de la cárcel, Hamilton trabajó como pintor de casas, situación que aprovechó para abusar sexualmente de más de 100 niños, generalmente menores de 6 años. En ese tiempo, también incrementó sus visitas a los burdeles, en donde les pedía a las prostitutas que lo azotaran y golpearan. Poco después, también desarrollaría un interés mórbido por la castración, siendo su primera víctima un joven discapacitado mental. A pesar de la segunda identidad de Albert, la familia Fish llevó una vida normal hasta 1917, cuando la esposa de Howard huyó con un albañil, dejando a merced de un monstruo a sus 6 hijos. Por ese tiempo, Howard comenzaba a escuchar voces que presuntamente lo incitaban a matar, entre ellas la de Juan el Apóstol. Además, Fish les pedía a sus hijos que participaran en sus juegos sadomasoquistas, uno de los cuales consistía en que los niños lo azotaran con una pala llena de clavos hasta que corriera sangre por sus piernas. También disfrutaba introduciéndose agujas profundas en la piel. El inofensivo señor Howard. No soy un demente, solo soy un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Aprovechando su imagen como un hombre indefenso y amable que se dedicaba a pintar, Albert continuó con su lista de crímenes. En 1919, acuchilló a un niño con discapacidad mental en Georgetown, mientras que en 1924 encontró a Beatrice Kill, de 8 años, jugando sola frente a la granja de sus padres en Staten Island, a quien le ofreció dinero para que le ayudara a buscar ruibarbo en los campos vecinos. Pero afortunadamente, la madre de la pequeña intervino para ahuyentarlo. En su lista de víctimas figuran Francis X. McDonnell, de 8 años, Jetta Abramowitz, de 12, Mary Ellen O'Connor, de 16, Benjamin Collins, de 17, y Billy Gabney, de tan solo 4 años. Cabe destacar que Fish mencionó que prefería a los niños afroamericanos porque consideraba que las autoridades mostrarían menos interés en su desaparición. El calvario de la familia Bott. En 1928, Fish, de 58 años, respondió al anuncio que Edward Bott, un joven de 18 años, colocó en el diario New York World para encontrar trabajo. Haciéndose pasar por el señor Frank Howard, Albert se reunió con Edward y su familia, haciéndoles creer que era un granjero de Long Island que buscaba un trabajador joven y fuerte a quien le pagaría $15 a la semana. Días después, Albert se presentó a la casa de los Bott en Manhattan, Nueva York, cargado de regalos para los niños. Sin embargo, explicó que tenía que asistir a una fiesta de cumpleaños infantil en la casa de su hermana y que volvería más tarde para recoger a Edward y a su amigo y llevarlos a su supuesta granja. Luego les pidió a los Bott que le permitieran llevar a su hija mayor Grace, de 10 años, a la fiesta, a lo que ellos accedieron confiando en la amabilidad de Howard. Pero la pequeña nunca más volvió a ser vista. En 1930, Charles Edward Pope, de 66 años, fue detenido como sospechoso del rapto, pues se parecía físicamente a Fish, y su esposa, mentalmente desequilibrada, lo había acusado. Tras pasar 108 días en la cárcel, fue liberado. Durante 6 años, la familia Bott vivió en incertidumbre de saber qué ocurrió con la pequeña Grace, hasta el 11 de noviembre de 1934, cuando la señora Bott
recibió una carta anónima que ofrecía detalles grotescos del asesinato y canibalismo de su hija. La misiva iniciaba con una historia delirante sobre niños vendidos como carne durante una supuesta hambruna de 1894 en China. Posteriormente, el asesino narró cómo se llevó a Grace a una casa vacía en Westchester, la despojó de su ropa, la estranguló, la cortó en pedazos y se la comió. Como para consolar a la señora Bott, Albert afirmó que la pequeña murió virgen. Qué dulce y tierno era su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comerme todo su cuerpo. Cabe mencionar que la señora Bott no pudo leer la carta, pues prácticamente era analfabeta, por lo que fue Edward quien tuvo que leer la cruel carta y quien le entregó inmediatamente a las autoridades para que comenzaran a rastrear al criminal. Tras vencer el espanto que le provocó la carta, el sargento detective William King se percató de un detalle. El sobre en el que había llegado la carta tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal, con las siglas de la Mutua Privada de Choferes de Nueva York. A la casa del hombre gris. Con la pista del sobre, la policía comenzó la búsqueda del asesino. En la Asociación de Choferes de Nueva York, uno de los empleados les comentó que los sobres no estaban al alcance de todos, pero que él se había mudado unos meses atrás, dejando olvidados algunos sobres con membrete en el departamento anterior, en un edificio del 200 52nd Street. Al visitar el inmueble, la administradora mencionó que un hombre de 60 años, llamado Albert Fish, se había alojado por unos días en el departamento, pero que ya no vivía ahí. Además, les comentó que el hijo del señor Fish le mandaba un cheque todos los meses y antes de mudarse, el inquilino le pidió que cuando llegara el próximo se lo guardara y él pasaría a buscarlo. La captura del caníbal de Nueva York. Fue así como el 13 de diciembre de 1934, Albert Fish fue interceptado por el sargento King cuando se disponía a retirar su cheque. En un principio, el hombre aceptó acompañarlos, pero cuando se dirigían a la patrulla, sacó una navaja, los amenazó e intentó escapar, pero fue desarmado y esposado. En el primer interrogatorio, Albert confesó haber secuestrado y matado a Grace, aunque mencionó que él buscaba secuestrar a Edward, pues al ser más grande, contaba con más carne. Pero esa solo era la punta del iceberg de los crímenes cometidos por el que la prensa en ese entonces apodó como el vampiro de Brooklyn o el hombre lobo de Wisteria. El final de la pesadilla. A pesar de que Albert Fish no se mostraba tímido en confesar sus crímenes, la policía dudaba de sus declaraciones, por lo que fue llevado a juicio únicamente por el asesinato de Grace Bott. Su abogado defensor, James Dempsey, intentó que lo declararan loco para evitar la pena de muerte, e incluso convenció a Fish para que declarara que todos sus crímenes habían sido ordenados por las voces del apóstol San Juan y del propio Dios. Pero de nada le sirvió la falsa historia, pues el jurado lo encontró culpable y lo condenó a muerte en la prisión de Sing Sing, donde fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras fueron: ¡Qué alegría morir en la silla eléctrica! Será el último escalofrío. El único que todavía no he experimentado, esta será la experiencia suprema de mi vida. No sé por qué estoy aquí, pero sé que esta pesadilla se acabará para siempre. Mientras Fish esperaba su ejecución en el pabellón de la muerte, la madre del pequeño Billy Gabney pidió verlo para que le explicara por qué había matado a su hijo. Sin embargo, Albert se negó, aunque le hizo llegar una desagradable carta, contándole la receta de cocina que había utilizado para acabar con el niño. Le corté la nariz y las orejas y después lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Le corté la cabeza, los pies, los brazos y las piernas. Regresé a mi casa con mi carne en la bolsa. ¿Tenía su mono? ¿Y pevis? ¿Y un agradable y gordo trasero? Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días.
Así fue como terminó Albert Fish, el masoquista, pederasta, sádico y coprofílico más temido de Estados Unidos y uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Gracias por acompañarme nuevamente en este video. No olvides que si te gusta el contenido que hago, me apoyas mucho dándole like a este video y compartiéndolo. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te recuerde cada que subo un nuevo video. Nos vemos pronto.